Ahora sí. Muy buenos días, Rosario Espinal, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Sí, nos estás escuchando, pero vamos a ver, Rosario, haznos una valoración de los resultados, escoge el ángulo que tú creas más conveniente. Bueno, lo primero es que ya se hicieron las elecciones. Yo creo que eso es muy positivo en medio de una pandemia, haber concluido este proceso que se ha tornado tan largo, tan conflictivo, tan, desgastante, digamos, también, porque es que esto viene desde el año pasado. Y en el medio han ocurrido cosas inesperadas, nunca vistas, como lo de febrero y como una pandemia que hacía 100 años que no ocurría en estos lados del mundo. Así es que fabuloso que ya cumplimos con este evento de hacer las elecciones. Los resultados, bueno, pues ya casi, todavía falta un poquito, pero ya casi concluido con el conteo de todos los colegios electorales. Hay ya en la mayoría de los puestos pues hay claros ganadores o sea, indiscutiblemente el PRM se lleva el triunfo en estas elecciones. Había una expectativa de si las elecciones se iban a registrar un alto nivel de abstención o no. La abstención, claro, va a ser mucho más alta que en años anteriores. Por ejemplo, en el 2016 la abstención fue de alrededor del 30%. La abstención para estas elecciones se está proyectando probablemente como en un 47%. O sea que ha habido un aumento sustancial de los no votantes. El PRM, si comparamos el 2016 con el 2020, el PRM va a aumentar probablemente 400 y pico de mil votantes, mientras el desplome se da en el PLD. O sea, muchos votantes que fueron en el 2016 a votar por el PLD simplemente no participaron en las elecciones. El PLD va a ver una caída sustancial de quizás 1.400.000 votantes, menos. Todavía no puedo dar un número exacto porque, como dije, todavía se están calculando los números. Entonces, digamos que la abstención ha afectado fundamentalmente al PLD. La razón o las razones de la abstención pueden variar. Gente que dijo no me voy a arriesgar porque estamos en una pandemia, no se sintió tan motivada o consideró que ya las elecciones estaban decididas y no quiso exponerse cuando ya se veían los números de las encuestas. O sea, hay múltiples razones que se pueden atribuir, pero ciertamente esa es la situación. O sea, un alto nivel de abstención comparado con el patrón normal en la República Dominicana. Hay un gobierno nuevo, eso siempre ayuda a relegitimar la democracia. Estamos en un momento de crisis, un gobierno nuevo va a tener por lo menos sus 100 días, o quizás hasta un poco más, de benevolencia de la población. Un gobierno del PLD hubiese estado en una situación mucho más difícil. De hecho, con el nivel de abstención que se ha producido, si hubiese ganado el PLD, hoy hubiese una crisis política en el país de legitimidad. Así que lo mejor es que ese no haya sido el caso, porque ya la abstención va a pasar como algo irrelevante, pero no así hubiese sido si hubiese ganado el PLD. Entonces, creo que ya estamos ante un nuevo gobierno el 16 de agosto, y las elecciones dan la oportunidad al electorado de cambiar las opciones gubernamentales. El PLD tenía 16 años en el poder. Aunque aquí se construyó una discursiva que yo la entiendo como oposicionista, yo la entiendo perfectamente, de que aquí había una dictadura, realmente lo que aquí había fue un gobierno de 16 años que fue electo, que controlaba todos los poderes públicos porque fue electo con mucho margen. Como ahora el PRM va a tener una mayoría congresional, y eso no es malo.
Eso no es malo. Aquí se habla mucho y se utiliza desde la oposición de que haya un gobierno con una mayoría o que el que controle el Ejecutivo no tenga una mayoría congresional. Eso no lo decide nadie, eso lo decide el pueblo, y los dominicanos tienden a votar por ola, o sea, o votan por un partido o votan por el otro. Incluso cuando se separaban las elecciones, que uno de los argumentos era separarlas para evitar que un partido controlara todo, como quiera, el partido que estaba en el Ejecutivo controlaba generalmente el legislativo. Entonces los dominicanos votan de esa manera, como en swing, y no necesariamente es malo. Los ejecutivos necesitan apoyo congresional para impulsar sus agendas. El PRM la va a tener, el PLD la tuvo, el PRD tuvo mayoría congresional. Entonces la gente tiene que tener cuidado con las discursivas que utiliza. Repito, yo lo entiendo como argumento oposicionista, el ir en contra de alguien que tenga el control del legislativo y del ejecutivo. Pero normalmente para fines de impulsar agendas gubernamentales es mucho más fácil así. Y siempre ha sido un argumento de oposición. Yo recuerdo a Peña Gómez en su momento y luego a Leonel Fernández con el mismo argumento. Cuando tú estás abajo, llegas al poder y el PRD, por ejemplo, ocurrió 98-2002, controlaba todo. El presidente Fernández gustaba de que la separación de los poderes, el que mandaba en el Ejecutivo no controlara el Legislativo, y luego, y anteriormente era el doctor Peña Gómez. Eso, como tú bien dices, es un argumento de lucha política. Pero por ejemplo, Leonel Fernández en el 96-2000 tuvo un gobierno, un congreso favorable en los primeros 2 años. Exacto. En el 96-98. En el 98, cuando entra el PLD, porque viene la ola PRDista después de la muerte de Peña Gómez, Leonel Fernández no tenía un congreso favorable, 98-2000, pero él terminó básicamente gobernando por decretos en esos últimos 2 años, porque él no podía implementar una agenda legislativa. Entonces, lo que sucede en los sistemas presidenciales es que cuando los gobiernos no tienen mayoría congresional, generalmente terminan gobernando por decretos, porque si el Congreso le presenta una obstrucción para sus planes, entonces no pueden impulsarlo. Yo simplemente estoy mencionando esto porque se desarrollan unos argumentos supuestamente en nombre de la democracia y la gente los cree y pierde la perspectiva de lo que hay en la política. Simplemente lo estoy diciendo por eso. Por ejemplo, yo creo que es muy positivo que el PRM tenga una mayoría congresional. O sea, no lo estoy diciendo por un partido o por otro. Me parece importante que ahora que el PRM llega al poder, tenga su mayoría congresional, impulse sus programas. La sociedad vota cada 4 años. Si no le gusta lo que hizo un gobierno, en 4 años tiene la opción de votar en contra. Si le gusta lo que hizo ese gobierno, tiene la opción de volver a darle una mayoría. O sea, el electorado es que decide. Ni ustedes ni yo le podemos decir al electorado, voten para que haya un congreso parejo de 2 partidos o de 3 partidos. Esos son procesos electorales y la gente, o sea, cuando se está en la oposición se presenta una cosa, cuando se es gobierno es otra, y ahí es donde se crean los falsos argumentos que la gente absorbe y eso crea problemas. Por eso te citaba a Leonel y a Peña, cada uno en su momento. Pero ¿hasta qué punto también lo que más dificulta esto es cuando un gobierno llega el momento en que de tanto gobernar pues pierde las formas? Por ejemplo, hubo proyectos importantes que ni siquiera se analizaban, sino el gobierno comienza a utilizar al Poder Legislativo como sello gomígrafo y no guardan las formas, porque ok, te lo voy a aprobar, pero vamos a guardar las formas, vamos a enviarlo a comisión y finalmente es aprobado. A veces también ese razonamiento surge y hasta algún sustento tiene cuando se comienza a hacer un uso gomígrafo
del Congreso y no se guarda, insisto, las formas. Aquí se han aprobado cosas sin que el legislador tuviese el tiempo de ni siquiera leerlas. A eso me refiero. Eso tiene que ver mucho con la calidad o baja calidad de los legisladores. O sea, si los legisladores son unos irresponsables, eso presenta un problema. No importa si un partido tiene mayoría o si están divididos, porque lo que pasa es que en la relación ejecutivo-legislativo se puede dar el sello comígrafo si el partido que controla el ejecutivo tiene mayoría legislativa. Eso es verdad. Incluso esa ha sido la práctica histórica en la República Dominicana, sí. Los congresos sello comígrafos. Luego está la otra alternativa, que es el congreso que le pone obstrucción al ejecutivo, que es la segunda opción más usada en la República Dominicana. Y luego está un congreso racional, más racional, sea que lo controle un partido o sea que esté dividido, porque eso no depende de nadie más allá del electorado. Nadie le puede decir, provincia tal, vota por tal partido, provincia tal, vota por tal otro para que esto quede nivelado. Nadie puede hacer eso. Entonces, la tercera opción es un congreso racional, independientemente de si un partido tiene mayoría o si está fragmentado, donde los legisladores asuman su responsabilidad. Entonces, ahí tiene que ver es con la calidad del Congreso, no con que si es mayoría un partido o están representados, porque eso lo hemos visto incluso cuando un partido no tiene mayoría, tú vas y negocias de manera inadecuada, tú vas y le ofreces una cosa a los legisladores y consigue 3 por aquí, consigue 2 por allá, porque estás operando en un Congreso adverso. Entonces yo lo que creo que tenemos que enfocarnos en la calidad de los legisladores, incluso en estas elecciones, ahí hay congresistas, senadores que han sido electos, que es para uno asustarse, porque son personas ya con un expediente conocido de no necesariamente actuar en función de los mejores intereses del país. Entonces yo lo que creo es que debemos enfocarnos en el asunto de la calidad del Congreso, y aquí se necesitan instituciones de la sociedad que sean, digamos, que le den seguimiento a la gestión también legislativa para que puedan informar al pueblo. Porque cuando la gente se instala en el poder, no importa de qué partido, cuando se instalan en el poder, tienden a olvidarse de que representan un pueblo. Y la política tiene diferentes intereses, y por lo menos uno debería saber qué intereses están representando los legisladores cuando votan. Bueno, en las condiciones excepcionales, diría yo, en que arribará Abinader al poder, lo mejor que le ha ocurrido es tener un Congreso favorable, mayoritariamente favorable, porque probablemente tenga que desplegar iniciativas de gran calado. Rosario, vamos a ver algo del sistema de partido, cómo queda. No se ha terminado de contar. El cadáver está insepulto, pero hay un 1.7 del Reformista, 2.4 del PRD. Yo veo a gente cantándole requiem al PLD desde ahora, la fuerza del pueblo. Vamos a mirar un chin hacia adelante, Rosario. Sí, bueno, el Partido Reformista y el PRD entran en una situación más difícil, ya vienen en un proceso de agotamiento de varios años. El PRM es la sustitución del PRD, la mayor parte de su dirigencia y de su base electoral se mudó desde el 2016. O sea, desde la división, pero se probó en el 2016 que la base electoral PRDista se había ido al PRM. Entonces el PRM es que actúa desde entonces como el partido de oposición y eso le permite llegar al poder ahora. O sea, el Reformista y el PRD ya están agotando su ciclo de fraccionamiento y de decadencia electoral. Y por lo menos el Reformista seguro no va a calificar para financiamiento público grande. El PRD, si es por las presidenciales, tampoco. Ellos habían dicho en función de las municipales que sí, pero yo tengo que chequear ese número, pero quizás tampoco. Entra la Fuerza del Pueblo. La Fuerza del Pueblo quizás sí califique para el gran financiamiento,
porque el peso de Leonel Fernández, indiscutiblemente, 3 veces presidente, casi 20 años presidente del PLD, él va a sacar menos, probablemente va a sacar menos de 400,000 votos cuando se contee todo, cuando se sume todo, es decir, va a sacar mucho menos votos que lo que sacó en las primarias del PLD, o sea que él no se llevó la mayoría de la votación PLDista. De todas maneras, la Fuerza del Pueblo va a seguir haciendo lo indecible por mantener vigencia, porque ya ese es el espacio en el cual Leonel Fernández puede aspirar para siempre a ser presidente de la República, o sea, ya él tiene su casa. ¿De dónde va a sacar los votantes? Él va a seguir con una posición de antagonismo con el PLD, tal como hizo en estas elecciones, porque su objetivo es ver lo más que él puede socavar las bases de apoyo del PLD para que fluyan hacia él. Esa es una lucha que no está terminada en lo absoluto, eso se verá. El PLD tiene todas las posibilidades de recomponerse, si lo hacen o no, ya veremos. Realmente el PLD es un partido en este momento que, desde mi punto de vista, es bueno que perdiera, que vaya a hacer una diálisis política, que se limpie bien la sangre, que busque estrategias de atraer nuevas personas, de reformular sus planes de acción, sus ofertas programáticas. El PLD es un partido con una gran experiencia en el Estado. Realmente el PLD es quien sustituye a Balaguer en términos de experiencia de Estado. En los últimos 34 años, del 1986, cuando terminó la presidencia de Jorge Blanco, al 2020, en estos 34 años, el PRD gobernó 4, del 2000 al 2004, en el gobierno de Hipólito. Balaguer gobernó 10, del 86 al 96. Y el PLD gobernó 20 de estos últimos 34 años. O sea que el PLD acumula una inmensa experiencia de Estado. Sería lamentable que el PLD se fraccionara más o que se debilitara, porque sería la forma ahora de volver a restablecer un bipartidismo, que es muy importante, porque aunque exista una tercera o una cuarta fuerza minoritaria, un sistema de partidos, en el sistema presidencial es fundamental el bipartidismo. Aquí se perdió el bipartidismo cuando el PRD se dividió. Y por eso el PLD gobernó como partido dominante. Uno, porque el PRD quedó muy debilitado en el 2004, ante la crisis económica que se dio en su gobierno. Entonces, eso sube al PLD. Luego, en el 2013, cuando ya digamos que el PRD venía recomponiéndose electoralmente, fíjense que en el 2012 las elecciones fueron cerradas, pero entonces en el 2013 se dividen, entonces ahí se desploma otra vez la cosa y el PLD entonces vuelve a reafirmar su condición de partido dominante. Entonces, en ese periodo no estaba funcionando un real bipartidismo. Ahora, con un PRM que accede al poder y con un PLD que sale del poder, con una experiencia de 20 años de Estado, hay la posibilidad de recomponer un bipartidismo. Que haya un segmento del electorado que considere que no le gusta o que eso es lo mismo o que si se necesita una fuerza nueva, bueno, ya eso es otro debate, pero indiscutiblemente que al sistema de partidos le es favorable tener un bipartidismo fuerte, y ahora hay la posibilidad, no es garantía, de que haya un bipartidismo fuerte con un PRM y con un PLD que sean ambos partidos importantes y con capacidad de competir efectivamente en los procesos electorales. Si se da así o no, ya dependerá de lo que ocurra con el PRM en el gobierno, de lo que ocurra con el PLD en la oposición. Hay cosas que llaman la atención. Cuando uno habla de estas cosas, piensa en lo de la calidad de la democracia, y ya anotaste algo. ¿Qué puede hacer un país para mejorar la calidad de la democracia? Porque es el voto
del ciudadano el que puede convertir a un simple delincuente en un honorable legislador. Entonces, de repente uno ve en los resultados electorales, legislativos, cosas que le asustan. Voto a voto, voto a voto, sin fraude, no, voto a voto. Gente muy cuestionada, cuestionable, de pasado sombrío algunos, ganar mucho a poco, insisto, voto a voto, sin hacer fraude. ¿Qué puede hacer un país para avanzar en el meollo de esto, que es la calidad del ciudadano? Porque la calidad de la democracia es una expresión de la calidad del ciudadano. ¿Qué podemos hacer? Bueno, ahí los partidos tienen que jugar su papel. Los partidos, por tener flujo de dinero, o sea, al margen del financiamiento público, los partidos, por tener flujo de dinero privado, muchas veces ese dinero privado no es de las mejores fuentes. Pero ese dinero privado que no es de las mejores fuentes le abre el espacio a figuras que ganan a través de ese dinero. Y eso se aplica al PLD y al PRM. Y antes al reformista, bueno, incluso todavía al reformista que consiguió posiciones, y al PRD. O sea, los partidos que llegan al poder, que ganan una diputación. Me estoy refiriendo a los partidos que han sido o que son grandes. Esos partidos, para recibir fuentes, para recibir recursos, muchas veces le abren el espacio a figuras cuestionables que llegan a posiciones de poder. La única forma de controlar eso es poniendo restricciones fuertes al financiamiento de los partidos. Pero los partidos son los primeros que no quieren eso. Entonces los partidos quieren tener entrada de dinero libre, incluso ellos delegan. Ellos, por ejemplo, en un X provincia, déjame ver quién tiene dinero para yo llevarlo de candidato, porque así esa persona asume el costo de la campaña de esa provincia, aunque la persona no sea idónea para llegar a una posición legislativa. Entonces, el problema del financiamiento y el costo de las campañas es serio, es muy serio, y por ahí se cuelan muchas cosas. Pero los partidos tendrían que dedicarse a controlar eso, porque no hay otra forma de hacerlo. Llega un punto en donde incluso la ley no puede lograrlo. Tiene que ser una decisión de los partidos de limpiar y de hacer, y se necesita que todos lo hagan, porque si un partido lo intenta, pero el otro no, entonces la competencia se le vuelve muy difícil, porque el que tiene el dinero es el que va probablemente a ganar. Rosario, vamos a hablar un poco finalmente de la relación partido-gobierno. Mucha gente quiere sangre inmediatamente. Analizábamos por aquí temprano que en la situación que asume Abinader no son las mejores. Es casi un regalo envenenado, dicen, con crisis sanitaria y dificultades económicas. Entonces el PRM tiene la oportunidad de construirse como el principal partido de la República Dominicana. Y aquí viene algo. La construcción del partido se descuidaría si sus principales dirigentes pasan a ocupar cargos públicos. En otros periodos ha pasado así. ¿Qué tú recomendarías de manera gratuita en esas circunstancias? Bueno, yo no voy a recomendar nada, porque en la práctica política dominicana eso es persistente. Claro. Las figuras principales de los partidos se van al gobierno y el partido ya se va olvidando. Le ha pasado a todos los partidos cuando llegan al poder. Al PRD le pasó un poco menos cuando Peña Gómez estaba vivo y no era opción de poder. O sea, en la época de Guzmán, de Jorge Blanco, el partido lo dirigía Peña Gómez. Como él estaba prácticamente vedado para llegar al poder, él podía seguir manteniendo ese partido, pero fuera de esa experiencia, fuera de esos 12 años, de esos 8 años, del 78 al 86, lo que hemos visto constantemente es que los principales líderes de los partidos pasan al gobierno y bueno, los partidos quedan en cierta medida a su suerte y solo se reactivan en el momento electoral. El PRM
El desafío del PRM en este momento es el siguiente. Cuando llegue al poder, el 16 de agosto, tiene que forjar su relación con la sociedad dominicana. Tiene que forjar su relación con la sociedad dominicana. Una cosa es que se haya construido una narrativa de oposición, que la oposición al PLD con 16 años en el poder haya ayudado al PRM a llegar, que la ofensiva del leonelismo contra el PLD le haya facilitado al PRM captar votantes. Todo eso se dio. Ahora bien, ¿cómo va el PRM a gestar apoyos políticos desde el Estado? Es el reto que tienen todos los gobiernos cuando llegan al poder. Eso. Entonces, ahí es donde hay que observar para ver cuáles son los mecanismos que pueden tener impacto a corto plazo o a largo plazo. Hay cosas que tú puedes hacer en un momento para gestar apoyos por 4 meses, por 5 meses, y luego se te diluye. Hay otras acciones que tú puedes tomar desde el gobierno para gestar apoyos más largos. Entonces, ahí está el desafío del PRM. ¿Qué va a hacer? En una sociedad donde, aunque se cuestione, ha crecido su clase media. O sea, por más que la gente diga que este país está lleno de pobres, aquí ha crecido la clase media, aquí ha crecido la clase media urbana. Eso no quiere decir que todo el mundo es clase media alta y vive en una torre de lujo. No, eso no es. La clase media tiene capas, tiene desde la clase media alta hasta la clase media baja. O sea, es una gama. Pero lo que comparten es una experiencia urbana, es una experiencia de expectativas de movilidad muy fuerte, cada quien a su nivel. Las expectativas pueden variar, pero cada quien a su nivel. Esa clase media ha crecido en la República Dominicana de manera sustancial en los últimos 15 años de crecimiento económico y relativa estabilidad macroeconómica. Aquí se han abierto muchos negocios, muchas pequeñas empresas, medianas empresas, microempresas. O sea, aquí ha sucedido todo eso. Y el que ignore que eso ha sucedido no va a tener idea de lo que hay que hacer. Entonces, esa clase media tiene muchas expectativas de bienestar, está altamente conectada a las redes sociales y es fácilmente influenciable en un sentido u otro. Vivimos en una época llena de influenciadores que lo que buscan es rating, y para buscar rating tienen siempre que motivar la indignación, porque de eso se trata, o sea, de motivar la indignación para que mucha gente te vea. Entonces hay mucha gente que está dedicada a eso. Hoy en día, gobernar en una democracia es sumamente difícil. Si bien es cierto que expresarse es una de las características fundamentales de la democracia, también junto con eso viene toda esa, digamos, avalancha de información o de fake news, como fuera. Entonces, la clase media está altamente conectada a esas corrientes de opinión, no tiene mucha paciencia, se desencanta rápido, así como se encanta, se desencanta rápidamente. Y esos son desafíos para cualquier gobierno en cualquier país del mundo. Bueno. Entonces, en medio de una crisis sanitaria y económica, pues también eso se hace más complejo. Bueno. Así que es un gran desafío que tiene el gobierno. Mucha gente de ahí que tiene años que no llega al Estado. Cómo hacer un aprendizaje rápido. La curva de aprendizaje tiene que ser sumamente rápida, porque además de la crisis sanitaria y económica, aquí hay una clase media que está a la expectativa, conectada a las redes, a ver qué va a pasar. Y ni decir de los sectores populares, que aunque quizás no tienen el mismo nivel de conexión con las redes, pero el hambre y las condiciones de vida también le generan un cierto nivel de indignación y de molestia. Entonces son grandes, inmensos los desafíos. Y si alguien quiere profundizar en todo esto, que se lea Samir Naim y su libro
cuya esencia remite a eso, a la facilidad con que se alcanza y sobre todo con que se pierde el poder en estos tiempos. Finalizando. Rosario Espinal, ¿cómo te has sentido dándole esa bienvenida a la maledicencia? Porque tú eres una mujer muy educada académica y hogareñamente, domésticamente, educación doméstica, que es riqueza, pero que de repente hiciste unos planteamientos que por primera vez chocaste con la opinión dominante de parte de esa intelectualidad o pseudointelectualidad de clase media, y la verdad es que estuve mirando y encontré pocos argumentos y muchos insultos personales por primera vez contra Rosario Espinal. Así que bienvenida al club, pero ¿cómo te sentiste para finalizar? Bueno, es que yo no me entero de muchas de esas cosas porque yo no estoy en las redes sociales. Yo pienso que en las redes sociales hay, como dirían los españoles, en las redes sociales hay demasiado mala leche. Y la verdad es que la vida es muy corta. A mí ya no me queda tanto tampoco, porque ya yo no estoy dentro de los jóvenes. Entonces yo he optado por no estar en las redes sociales, porque como acabo de decir, la vida es muy corta para pasarla en tanta indignación. Y en tantos insultos, y en tantas falsedades, y en tantas mentiras. Entonces yo la verdad es que no participo en las redes sociales. A veces me cuentan o me mandan alguna foto por WhatsApp. Que no te cuente. Pero yo no la busco la información. A veces si me lo dicen sin yo poder parar la gente, yo no me entero. Yo entiendo que en los procesos electorales la gente apuesta mucho a ganar de un lado u otro y la gente pierde el juicio. Realmente yo digo lo que pienso en base a lo que conozco. Yo dije en diciembre, la primera semana de diciembre del 2019, yo dije que aquí no iba a haber doble vuelta, cuando todo el mundo pensaba que sí. A mí me insultaron según me cuentan, me insultaron, dijeron de todo, porque yo dije que no iba a haber doble vuelta. O sea, dije que lo más probable es, pues no lo dije 100%, porque nadie puede saber 100%, dije lo más probable es que aquí no haya doble vuelta. Y eso lo dije a principios de diciembre, antes de febrero, antes de la pandemia. ¿Por qué? Porque yo usé 4 variables que para mí tienen mucho peso para analizar los procesos electorales. Y en base a mis 4 variables yo dije, no es muy probable que aquí haya segunda vuelta, aunque todo el mundo diga que hay segunda vuelta. ¿Querían insultarme por eso? Pues que me insulten. Por suerte, repito, yo no estoy en las redes, no me contamino con eso. Que sean felices. Recuerda, Rosario Espinal, recuerda nuestras pasadas entrevistas, donde ahora yo lamento no haberte escuchado porque tengo en la espalda 4 cajas de vino que debo pagar por estar de boca aguá haciendo apuestas innecesarias. Doctora Rosario Espinal de la Universidad de Templeton. Déjame decirle algo a Rosario, ese punto de vista de ella, de las redes, incluso hace mucho tiempo le externó este mismo programa. Yo ya no estoy en las redes, además te aportan poco y lo que hace es que te contaminan tu punto de vista. Entonces, bienvenida al club de los que tienen ese concepto, Rosario. Al contrario, tú siempre lo has tenido. Muchas gracias. Sí. Adiós. Vamos a la pausa.